En la noche del 14 de septiembre de 2015, en Estados Unidos, un grupo de físicos se vio sorprendido por un ruido que aparecía en sus instrumentos de medición. Sus aparatos habían logrado detectar por primera vez las ondas gravitacionales y habían convertido su señal en sonido para poder observarlas y estudiarlas. Era, a fin de cuentas, la comprobación de un fenómeno que Albert Einstein había predicho 100 años atrás en su célebre teoría de la relatividad general. El hallazgo se hizo público recién el jueves pasado y, según la comunidad científica internacional, abre una nueva era en la astronomía y permitirá estudiar objetos que hasta ahora eran totalmente invisibles. Un joven uruguayo fue partícipe de este hito junto a otro millar de expertos de varios países que integran el proyecto LIGO, también conocido como Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales. ¿Cómo se llama? Maximiliano Issi. Vive y estudia en Los Ángeles, California, Estados Unidos, desde el año 2009 y forma parte de este proyecto desde hace 2 años. Hoy estamos en comunicación con él para conocer su historia y sobre todo para desmenuzar la importancia de esta noticia que tanto dio que hablar en estos días. Maximiliano, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias por invitarme. Es un placer compartir el entusiasmo de este descubrimiento histórico con ustedes. Con Maximiliano estamos conversando videoconferencia mediante, así que quienes siguen la emisión de En Perspectiva en enperspectiva.net pueden verlo, pueden verle la cara, pueden notar que luce bien despierto, pese a que allí tienen 5 horas menos, ¿no? Sí, son 3:20 de la mañana, sí. ¿Todavía no te fuiste a dormir? Tuve que... la ciencia nunca duerme, así que acá estamos. Maximiliano, antes de consultarte sobre los hallazgos estos que se informaron la semana pasada, me parece que sería bueno conocer, averiguar cómo fue que tú terminaste involucrado en este proyecto. Tú eres uruguayo, terminaste secundaria aquí en el Liceo Seminario y después te fuiste a estudiar a Estados Unidos. ¿En aquel momento ya sabías que te ibas a dedicar a la física? Sí, yo descubrí, digamos, mi pasión por la física ya en bachillerato. Sabía que era lo que me gustaría dedicarme a este campo, pero lamentablemente me parecía que en Uruguay no era viable, así que iba a estudiar ingeniería, que era lo que me parecía lo más cercano al tema. Pero cuando surgió la oportunidad de venirme acá a Estados Unidos, cambió un poco el panorama y entonces decidí dedicarme enteramente a esto. Uh-huh. ¿Y por qué Estados Unidos? Estados Unidos y Europa y recientemente Asia también son los focos de la actividad científica. Así que venir acá a seguir este sueño era lo que daba la oportunidad, ni me lo cuestioné. Eso dicho, en realidad yo nunca tuve el plan de venirme acá a estudiar a Estados Unidos. Fue solo mi último año de bachillerato en el seminario que me enteré sobre la oportunidad de becas y me postulé y bueno, terminé haciendo mi carrera aquí y ahora estoy haciendo mi doctorado aún en California. En el 2010 ingresaste en la Loyola Marymount University de Los Ángeles, justamente para estudiar física y matemática aplicada. ¿Cómo resultó esa primera parte entonces? Bueno, una experiencia única. Es difícil de transmitir lo que significa venir acá, no solamente porque es una cultura totalmente diferente y por todas las oportunidades que se me presentaron, sino porque también se me dio la oportunidad de interactuar con
gente de todo el mundo, aprender sobre diferentes culturas, viajar a diferentes continentes y eso es invaluable, te abre la cabeza de una manera tremenda. Y bueno, y aparte de eso, como les decía, las oportunidades acá, lo bueno que tiene es que si uno le pone esfuerzo, existen muchos puntos de apoyo, becas o pasantías o lo que sea que me han permitido ir creciendo profesional y personalmente, creo yo, de una buena manera. Así que mi experiencia ha sido extremadamente positiva. Hablando de oportunidades, en el 2012, o sea, cuando tenías 21 años nada más, te vinculaste con este proyecto que ahora acaba de ser noticia, el LIGO, el Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales. ¿Cómo fue eso? Bueno, acá durante la carrera es común buscar pasantías o involucrarse en lo que uno le gustaría ganar experiencia. Así que yo me postulé para un programa de verano en la Universidad Caltech, que es una de las dos mejores universidades en Estados Unidos o del mundo en realidad en ciencia. Así que no me esperaba en realidad conseguirlo, pero terminé pudiendo participar y seguí involucrado en el proyecto después de que terminó mi pasantía. Me volvieron a tomar el siguiente año y finalmente me aceptaron de una forma más permanente como en el programa de doctorado. Uh-huh. Recordemos que en este experimento participaban más de 1.000 científicos de distintas nacionalidades. ¿Tu trabajo en aquel primer momento como pasante, en qué consistía? Empecé con lo que aún sigo enfocado en realidad, que es el desarrollo de métodos para futuras observaciones de ondas gravitacionales. Lo que se anunció jueves fue la primera, pero hay muchas por venir, y la idea es utilizar estas observaciones para verificar experimentalmente la validez de la teoría de la relatividad general de Einstein. Ese es mi mayor interés y fue lo que empecé haciendo y lo que aún es mi mayor enfoque. ¿Cómo es eso? ¿Podemos explicarlo un poquito mejor, aunque sea? Supongo que tiene sus complejidades, pero para que entendamos la tarea concreta. Sí, la teoría predice exactamente qué tipo de ondas debemos observar. Predice exactamente el patrón, dado cierta... Después podemos discutir un poco cómo es que funciona esto, pero dada cierta fuente, el sistema que lo origina, la teoría predice exactamente cuál es el patrón, la señal que nosotros debemos detectar. Es concebible que podamos identificar desviaciones desde esa predicción, lo que sería muy importante, porque nos ayudaría a construir un mejor entendimiento aún de la gravedad y del espacio-tiempo que trasciende la teoría de Einstein, y eso es invaluable. Uh-huh. Dijiste al pasar que la pasantía se extendió y terminaron aceptándote para el doctorado en física en el Caltech, que es el California Institute of Technology. Una institución de primera, ¿no? Que además muchos de nuestros oyentes conocen por otro lado. La serie de televisión de Big Bang Theory transcurre teóricamente allí, ¿no? En el Caltech. ¿Qué sentís cuando ves ese programa? Sí, exactamente. El Big Bang Theory es un programa un poco... Acá hay opiniones muy diferentes. O sea, en general, a la gente como que no le gusta el hecho de que los personajes sean todos de cierta manera antisociables, o tienen todas sus particularidades, y entonces a la gente que trabaja aquí, muchos les molesta que se continúe eso. Pues al mismo tiempo a mí me resulta extremadamente cómico. He conocido gente en la que veo características tal cual representadas en la serie, así que hay que tomárselo con humor. ¿Tú en particular te sentís uno de esos nerds? Me gustaría creer que no, pero eso es para
O sea, mi pasión, todos tenemos en común aquí esa pasión y esa dedicación incondicional a lo que hacemos. Eso sí es cierto. Me gustaría creer que tengo un poco más de habilidad social que los personajes de esa serie. Pero ves todos los capítulos. No, la verdad que desde que empecé el doctorado no hay tiempo para televisión, pero conozco cómo funciona. La serie no se filma allí, pese a que remite todo el tiempo, incluso a imágenes del lugar, se filma en un estudio, en fin. Cada tanto hacen alguna grabación en el propio sitio, ¿no? Sí, exactamente. En ocasiones especiales, como cuando visita algún físico famoso, en particular Stephen Hawking, que en movilidad restringida vienen a nuestro campus a filmar. Pero en general se filma en un estudio en Burbank que está a unos minutos de acá. Enseguida, si te parece, ya nos concentramos en la noticia. El jueves pasado, desde Estados Unidos, un grupo de científicos informó que habían logrado confirmar la existencia de las ondas gravitacionales, un fenómeno físico predicho por Albert Einstein hace 100 años en su famosa teoría de la relatividad general. Este descubrimiento abre una nueva era en la astronomía, tiene consecuencias importantes de diferentes tipos y por eso es que estamos tratando de entenderlo hoy, para lo cual la comunicación es con Maximiliano Isi, un joven científico uruguayo que formó parte de este logro. Tiene 24 años y estudia su doctorado de física en Caltech, el Instituto de Tecnología de California, una de las universidades que financia este proyecto, el proyecto LIGO, como se lo conoce por su sigla. Maximiliano está con nosotros vía videoconferencia, justamente desde Los Ángeles. Hace un rato nos contaba su peripecia personal. Ahora vamos al fondo del asunto, el experimento en sí, los hallazgos. Primero, si es posible, una explicación breve de qué es la teoría de la relatividad, qué fue lo que aportó al conocimiento del universo. Sí, bueno, para entender el significado de este anuncio es claramente necesario entender lo que dice esta teoría. Y hay que empezar por darse cuenta que por la mayor parte de la historia creíamos que el espacio y el tiempo no eran más que un escenario rígido donde se desarrollaba la historia del universo. La materia era la protagonista, no había interacción entre materia y espacio-tiempo. Pero esto cambió, como se mencionaba, en 1915, cuando Albert Einstein publicó esta teoría que revolucionó completamente este panorama. Desde entonces sabemos que en realidad espacio y tiempo están tejidos en una misma entidad que conocemos como espacio-tiempo, y es una entidad completamente dinámica que interactúa constantemente con la materia, diciéndole cómo moverse, mientras que la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Así que es la relación va en ambas formas. Entonces el espacio-tiempo dejan de ser espectadores de lo que ocurre o solo un escenario del desarrollo de los eventos de la historia, y pasa a ser un participante activo. Le llevó a Einstein poco menos de un año darse cuenta que la implicancia que esto tenía era que objetos acelerados bajo las condiciones correctas generan perturbaciones en el espacio-tiempo que se pueden propagar a través del espacio a la velocidad de la luz. Estas perturbaciones son lo que llamamos ondas gravitacionales. Se llama así porque, igual que una onda en un charco, se genera en un momento y en un lugar y es un efecto que se va expandiendo hacia mayores distancias y se puede describir tal cual como una onda. Uh-huh. Por primera vez el jueves pasado lo que se anunció, la primera detección directa
desde la Tierra de estas ondas. El efecto de una onda gravitacional es el cambiar las distancias entre las cosas. Es una onda misma en el espacio-tiempo, o sea que se puede imaginar, por ejemplo, que si una onda pasa directamente a través de una persona, en un momento la va a estirar, haciéndola más alta y más flaca, y al siguiente momento la va a estrujar, haciéndolo más bajo y más gordo, digamos, lateralmente. Y así una y otra vez a medida que pasa la onda. Ese es el efecto principal, cambiar las distancias porque curva el espacio mismo. Uh-huh. ¿Y qué camino eligieron en este proyecto para llevar adelante la verificación de la existencia de esas ondas gravitacionales que estás describiendo? Sí, este efecto es extremadamente pequeño. Una forma de pensar, de ponerlo en perspectiva, digamos, es que el espacio es duro, no le gusta cambiarse. Así que lleva mucha energía deformarlo de forma tal que sea medible. En principio, cualquier objeto acelerado, si yo acelero mi puño, estoy generando ondas gravitacionales. Pero la única esperanza de detectarlas es si son muchísimo más grandes. Y para eso se requieren eventos cataclísmicos. Y al mismo tiempo, aunque sea en los eventos más energéticos, al momento que la onda llega a la Tierra, ya ha disminuido de forma tal que el efecto que tiene es el de cambiar una distancia de 4 kilómetros solo local, milésima del tamaño de del núcleo de un átomo. ¿Podrías repetir ese dato? Porque justo hubo una pequeña distorsión en la comunicación. El efecto, cuando llega aquí a la Tierra, decías, en una distancia de 4 kilómetros, ¿es cuál? Sí, es una milésima del tamaño del núcleo de un átomo. Uh-huh. Es inconcebible casi lo débil que es este efecto. Por eso mismo debimos construir el experimento que sin duda es el experimento más sencillo que nunca fue construido. Y la razón por la que utilicé 4 kilómetros como ejemplo es porque nuestros experimentos utilizan brazos, digamos, de 4 kilómetros y tratan de ver la diferencia a medida que pasa la onda, cómo cambia el largo de estos brazos a medida que pasa la onda. Y entonces la precisión que se necesita es medir una distancia que es, como le decía, 1000 veces más chica que el tamaño del núcleo de un átomo. Para mí, que trabajo en esto, es inimaginable la precisión que se consigue. Y para eso se construyó 2 laboratorios, uno ubicado en Luisiana, en el sur de Estados Unidos, y otro en el estado de Washington, en la esquina noroeste de Estados Unidos. ¿Cómo funcionan esos 2? Sí, exactamente. Porque la señal es tan pequeña, lo que significa es que nuestros instrumentos van a estar llenos de ruido. Nuestros instrumentos son tan sensibles que cualquier cosa los disturba. Puede ser las olas en la playa, puede ser un terremoto en la otra punta, al otro lado del mundo, puede ser un camión a kilómetros de distancia, puede ser una persona caminando, lo que sea. Todo genera pequeñas señales en nuestros instrumentos. Eso significa que estar convencidos de que hay una señal verdadera, una señal que corresponde a una onda gravitacional, no es suficiente tener un único experimento, en una única. Esa es la principal razón por la que hay 2 de estos aparatos que son prácticamente clones el uno del otro, pero están lo más lejos que lo pudieron poner dentro de Estados Unidos, uno al sureste y el otro al noroeste. Entonces, cuando al momento de analizar los datos, una onda gravitacional que pasa a través de la Tierra va a generar prácticamente la misma señal en ambos detectores al mismo tiempo.
mientras que el ruido y otras influencias del ambiente que no nos interesan son locales, o sea que no van a estar correlacionados, y eso nos permite detectar estas señales que son extremadamente débiles. Y la clave para esa medición es la luz, ¿no? El láser. Sí. Los aparatos son un dispositivo que se llama interferómetro. Es fácil de entender, es un rayo láser que se dispara hacia un espejo que refleja la mitad de la luz y deja pasar la otra mitad. Entonces, la mitad del rayo láser viaja a través de un brazo, eso es el brazo o sea, un túnel en vacío que no tiene aire ni nada, viaja a través de ese túnel por 4 kilómetros, llega a un espejo, rebota y vuelve hacia atrás, mientras que la otra mitad viaja por un túnel igual pero perpendicular. La estructura de estos experimentos es como si fuera una L, pero cada brazo, digamos, tiene la misma distancia de 4 kilómetros. Entonces la mitad del rayo láser viaja por un brazo, la otra mitad viaja por el otro, rebotan y se vuelven a encontrar en el centro. Y si los dos brazos tienen exactamente el mismo largo, el aparato funciona de tal manera que la luz se cancela, o sea que no sale, no detectamos ninguna luz escapando este dispositivo. Sin embargo, una pequeñísima diferencia en la distancia de los dos brazos, o sea, que es exactamente lo que produce una onda gravitacional. Una onda gravitacional va a pasar a través del experimento y va a encoger uno de los brazos y alargar el otro. Eso ocasiona que la luz demore más en un brazo que en el otro, y al volver a juntarse ya no coincide exactamente, no se cancela, y eso permite que se detecte. Entonces, de esa manera, utilizando láseres, podemos medir diferencias de distancia que alcanzan la sensibilidad que necesitamos. Son lo que les contaba, una milésima del tamaño del núcleo de un átomo. Y vayamos entonces a lo que ocurrió el 14 de septiembre del año pasado, porque esa fue la fecha, ¿no? Exactamente. ¿Qué verificaron ustedes ese día? ¿Cuál fue el acontecimiento? El 14 de septiembre fue el momento en que una onda gravitacional que había estado viajando por 1.300 millones de años atravesó la Tierra y fue detectada por nuestro experimento, que recién en realidad había sido prendido unos días antes. La magnitud, la escala de lo que ocurrió es difícil de comprender, pero para hacerse una idea, cuando el evento que produjo esta onda ocurrió, en la Tierra aún no había formas multicelulares de vida, o sea, había solo células. Fue hace 1.300 millones de años que dos agujeros negros se encontraron y finalmente colisionaron y se fusionaron. Esto es un evento cataclísmico que liberó una energía que es equivalente a 3 masas solares. Si se agarrara el Sol y se lo convirtiera totalmente en energía, si se lo evaporara, este evento produjo 3 veces esa magnitud de energía. La potencia que equivale a eso es 50 veces más que la de todas las estrellas juntas. Entonces, estos dos agujeros negros, uno tenía 35 veces la masa del Sol, o sea, 35 veces el peso, digamos, la masa de nuestro Sol. El otro tenía 30 aproximadamente, y se fusionaron en un agujero negro final que tenía 72 veces la masa del Sol. Este gran emisión de energía se propagó en forma de ondas gravitacionales, viajó, como les contaba, por 1.300 millones de años. Mientras que viajaba, la vida sigue evolucionando, salieron los dinosaurios, murieron los dinosaurios, surgimos nosotros, desarrolló la civilización, eventualmente llegó Einstein, se le ocurrió esta idea puramente
puro pensamiento desarrolló esta teoría que describe exactamente este fenómeno que ocurrió tan lejanamente en tiempo y espacio y tan lejano en la experiencia común. Y justo pasó el tiempo, murió Einstein, se construyó este experimento y ahí coincidió que llegó la señal a la Tierra justo para que nosotros la detectáramos. Tengo una cantidad de preguntas y capaz que para algunas de ellas te pido respuestas más breves. Por ejemplo, ¿qué pasó entre el 14 de septiembre del año pasado y la semana pasada? ¿Por qué recién el anuncio se hizo ahora en febrero? Es muy difícil estar convencido de que la señal que detectamos corresponde a una onda real por diferentes razones. Y no podíamos hacer un anuncio de esta magnitud hasta estar completamente seguros. Llevó varios meses estudiar todas las posibilidades y convencernos 100% de que esto es un evento real, y cuando estuvimos listos se hizo el anuncio. Otra consulta en este caso llega desde la audiencia. Juan Carlos quiere saber cómo hicieron para calibrar los rayos láser de modo de que pudieran detectar algo tan ínfimo como lo que tú estabas describiendo, ¿no? Hay todo un grupo de las 1000 personas que trabajan en LIGO, subgrupo dedicado a calibrar, así que esa es una muy buena pregunta. Básicamente, para simplificar, lo que hacemos es simular lo que pasaría si viniera una onda que sabemos de qué magnitud es, y vemos qué señal obtenemos, y de esa forma podemos calibrar nuestra señal. Uh-huh. Sí, el propio hecho de que se haya construido una máquina con esa sensibilidad ya es un gran avance para la ciencia y la tecnología, pero vayamos a la importancia de lo que ustedes acaban de comprobar. A los efectos de la comprensión del universo, ¿qué trascendencia tiene esto? Bueno, esto es en sí mismo el descubrimiento es extremadamente valioso como confirmación de la teoría, de estas predicciones de la teoría de la relatividad general. Estamos observando por primera vez el aspecto más dinámico y más interesante del espacio-tiempo. Nos gusta la analogía, por ejemplo, de que hasta ahora conocíamos es como si conocer lo que es el mar en un día calmo y de repente observar un tsunami. Y esto abre un montón de oportunidades a futuro para estudiar la estructura del universo y la dinámica de la gravedad. Pero aparte de eso, la principal relevancia de este descubrimiento es que abre una ventana completamente nueva al cosmos. Las ondas gravitacionales desde ahora en adelante se van a poder utilizar para estudiar el universo y hacer astronomía. Es como el evento que se anunció el jueves es de igual relevancia que la primera vez que se apuntó un telescopio al cielo. Vamos a tener un sentido completamente nuevo para estudiar objetos como agujeros negros, estrellas de neutrones o supernova, o incluso el Big Bang en años por venir. Ajá. El Big Bang mismo cae ahora dentro de las posibilidades de estudio, algo que era difícil imaginar. Las ondas gravitacionales se espera que poco después del Big Bang se producieron gran cantidad de ondas gravitacionales, mucho antes de que se hubiera producido luz. O sea que las ondas gravitacionales nos van a permitir ver más atrás en el tiempo, mucho más que hasta ahora. Lamentablemente nuestros instrumentos al momento no son capaces de detectar eso directamente, pero las nuevas generaciones en la próxima década es posible que sí. Quizás el oyente puede preguntarse, ¿y cómo se relaciona este descubrimiento con la vida cotidiana? ¿Qué le importa a quienes no están dedicados a este tipo de investigaciones? Una forma de pensar cómo esto va a afectar en general a todo el mundo es que cada vez que hemos desarrollado una nueva forma de observar al mundo, hemos revolucionado nuestro entendimiento de cuál es nuestro lugar en el universo y de cómo entendemos el mundo a nuestro alrededor. Aunque la implicancia no sea obvia inmediatamente a la vida de la persona común, esto va a tener efectos que no podemos predecir
va a definitivamente cambiar cómo entendemos todo y eso es solo más allá de todos los avances tecnológicos que se han desarrollado en camino a este descubrimiento. ¿Cómo sigue este proyecto? ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, como les contaba, esto es solo el comienzo. Nosotros seguimos observando y la expectativa es empezar a hacer astronomía para poder aprender sobre esos objetos exóticos de los que no podemos saber de ninguna otra forma. Los agujeros negros no se pueden estudiar con luz, no se puede estudiar con radiación electromagnética, y ese es un ejemplo, pero hay muchos otros, y las ondas gravitacionales nos van a permitir estudiar un montón de esos aspectos. Ya con esta única detección hemos revolucionado varios campos de la astrofísica. Uh-huh. Me preguntan si desde el 14 de septiembre hasta hoy se ha vuelto a detectar ondas gravitacionales. En el anuncio que hicimos se menciona un segundo evento que tenemos confianza al 90% de que es real. No siempre estamos exactamente seguros si lo que vemos es una señal astrofísica, pero 90% o más es bastante bueno para mí de confianza. Solo hicimos anuncios sobre 16 días de observación. Tenemos muchos más, pero aún no estamos listos para discutir en público los eventos que pueden estar presentes. ¿Y para ti en particular, cómo sigue esta historia? ¿No te mueve nadie de allí? Es extremadamente emocionante para todos, para mí incluido, para las generaciones más jóvenes como yo. Esto marca el comienzo de toda una nueva etapa de la física, y ser parte de esta revolución es verdaderamente un privilegio increíble. Y por tanto tiempo, o sea, durante todo este tiempo estábamos acostumbrados a decir todo lo que vamos a hacer cuando empecemos a detectar estas ondas, todo lo que podemos aprender, todo lo que se podrá descubrir, y ahora finalmente podemos decir, descubrimos algo, estamos descubriendo y estamos cambiando nuestra perspectiva del mundo. Es genial. Maximiliano Isi, 24 años, uruguayo, estudiante de doctorado en física en el Instituto de Tecnología de California. Gracias por tu participación esta mañana en Perspectiva y por estas explicaciones. Por supuesto que nos interesa seguir en contacto, así que en cualquier momento volvemos a charlar. Muchísimas gracias, es un gusto compartir mi entusiasmo con ustedes. Un abrazo. Que habían logrado confirmar la existencia de las ondas gravitacionales, un fenómeno físico predicho por Albert Einstein hace 100 años en su famosa teoría de la relatividad general. Este descubrimiento abre una nueva era en la astronomía, tiene consecuencias importantes de diferentes tipos, y por eso es que estamos tratando de entenderlo hoy. Para lo cual la comunicación es con Maximiliano Isi, un joven científico uruguayo que formó parte de este logro. Tiene 24 años y estudia su doctorado de física en Caltech, el Instituto de Tecnología de California, una de las universidades que financia este proyecto, el proyecto LIGO, como se lo conoce por su sigla. Maximiliano está con nosotros vía videoconferencia, justamente desde Los Ángeles. Hace un rato nos contaba su peripecia personal. Ahora vamos al fondo del asunto, el experimento en sí, los hallazgos. Primero, si es posible, una explicación breve de qué es la teoría de la relatividad, qué fue lo que aportó al conocimiento del universo. Sí, bueno, para entender el significado de este anuncio es claramente necesario entender lo que dice esta teoría. Y hay que empezar por darse cuenta que por la mayor parte de la historia creíamos que el espacio y el tiempo no eran más que un escenario rígido donde se desarrollaba la historia del universo. La materia era la protagonista, no había interacción entre materia y espacio-tiempo. Pero esto cambió, como se mencionaba, en 1915, cuando Albert Einstein publicó esta teoría
que revolucionó completamente este panorama. Desde entonces sabemos que en realidad espacio y tiempo están tejidos en una misma entidad que conocemos como espacio-tiempo, y es una entidad completamente dinámica que interactúa constantemente con la materia, diciéndole cómo moverse, mientras que la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Así que es la relación va en ambas formas. Entonces el espacio-tiempo dejan de ser espectadores de lo que ocurre o solo un escenario del desarrollo de los eventos de la historia, y pasa a ser un participante activo. Le llevó a Einstein poco menos de un año darse cuenta que la implicancia que esto tenía era que objetos acelerados bajo las condiciones correctas generan perturbaciones en el espacio-tiempo que se pueden propagar a través del espacio a la velocidad de la luz. Estas perturbaciones son lo que llamamos ondas gravitacionales. Se llama así porque, igual que una onda en un charco, se genera en un momento y en un lugar, y es un efecto que se va expandiendo hacia mayores distancias, y se puede describir tal cual como una onda. Uh-huh. Por primera vez el jueves pasado lo que se anunció, la primera detección directa desde la Tierra de estas ondas. El efecto de una onda gravitacional es el cambiar las distancias entre las cosas. Es una onda misma en el espacio-tiempo, o sea que se puede imaginar, por ejemplo, que si una onda pasa directamente a través de una persona, en un momento la va a estirar, haciéndola más alta y más flaca, y al siguiente momento la va a estrujar, haciéndolo más bajo y más gordo, digamos, lateralmente. Y así una y otra vez a medida que pasa la onda. Ese es el efecto principal, cambiar las distancias porque curva el espacio mismo. Uh-huh. ¿Y qué camino eligieron en este proyecto para llevar adelante la verificación de la existencia de esas ondas gravitacionales que estás describiendo? Sí, este efecto es extremadamente pequeño. Una forma de pensar, de ponerlo en perspectiva, digamos, es que el espacio es duro, no le gusta cambiarse. Así que lleva mucha energía deformarlo de forma tal que sea medible. En principio, cualquier objeto acelerado, si yo acelero mi puño, estoy generando ondas gravitacionales. Pero la única esperanza de detectarlas es si son muchísimo más grandes. Y para eso se requieren eventos cataclísmicos. Y al mismo tiempo, aunque sea en los eventos más energéticos, al momento que la onda llega, así que mi experiencia ha sido extremadamente positiva. Hablando de oportunidades, en el 2012, o sea, cuando tenías 21 años nada más, te vinculaste con este proyecto que ahora acaba de ser noticia, el LIGO, el Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales. ¿Cómo fue eso? Bueno, acá durante la carrera es común buscar pasantías o involucrarse en lo que uno le gustaría ganar experiencia. Así que yo me postulé para un programa de verano en la Universidad Caltech, que es una de las dos mejores universidades en Estados Unidos o del mundo en realidad en ciencia. Así que no me esperaba en realidad conseguirlo, pero terminé pudiendo participar y seguí involucrado en el proyecto después de que terminó mi pasantía. Me volvieron a tomar el siguiente año y finalmente me aceptaron de una forma más permanente como en el programa de doctorado. Uh-huh. Recordemos que en este experimento participaban más de 1.000 científicos de distintas nacionalidades. ¿Tu trabajo en aquel primer momento como pasante, en qué consistía?
Empecé con lo que aún sigo enfocado en realidad, que es el desarrollo de métodos para futuras observaciones de ondas gravitacionales. Lo que se anunció jueves fue la primera, pero hay muchas por venir, y la idea es utilizar estas observaciones para verificar experimentalmente la validez de la teoría de la relatividad general de Einstein. Ese es mi mayor interés y fue lo que empecé haciendo y lo que aún es mi mayor enfoque. ¿Cómo es eso? ¿Podemos explicarlo un poquito mejor, aunque sea? Supongo que tiene sus complejidades, pero para que entendamos la tarea concreta. Sí, la teoría predice exactamente qué tipo de ondas debemos observar. Predice exactamente el patrón, dado cierta... Después podemos discutir un poco cómo es que funciona esto, pero dada cierta fuente, el sistema que lo origina, la teoría predice exactamente cuál es el patrón, la señal que nosotros debemos detectar. Es concebible que podamos identificar desviaciones desde esa predicción, lo que sería muy importante, porque nos ayudaría a construir un mejor entendimiento aún de la gravedad y del espacio-tiempo que trasciende la teoría de Einstein, y eso es invaluable. Uh-huh. Dijiste al pasar que la pasantía se extendió y terminaron aceptándote para el doctorado en física en el Caltech, que es el California Institute of Technology. Una institución de primera, ¿no? Que además muchos de nuestros oyentes conocen por otro lado. La serie de televisión de Big Bang Theory transcurre teóricamente allí, ¿no? En el Caltech. ¿Qué sentís cuando ves ese programa? Sí, exactamente. El Big Bang Theory es un programa un poco... Acá hay opiniones muy diferentes. En general, a la gente como que no le gusta el hecho de que los personajes sean todos de cierta manera antisociables, o tienen todas sus particularidades, y entonces a la gente que trabaja aquí, muchos les molesta que se continúe esos. Pues al mismo tiempo a mí me resulta extremadamente cómico. He conocido gente en la que veo características tal cual representadas en la serie, así que hay que tomárselo con humor. ¿Tú en particular te sentís uno de esos nerds? Me gustaría creer que no, pero eso es para... O sea, mi pasión, todos tenemos en común aquí esa pasión y esa dedicación incondicional a lo que hacemos. Eso sí es cierto. Me gustaría creer que tengo un poco más de habilidad social que los personajes de esa serie. ¿Pero la ves todos los capítulos? No, la verdad que desde que empecé el doctorado no hay tiempo para televisión, pero conozco cómo funciona. La serie no se filma allí, pese a que remite todo el tiempo, incluso a imágenes del lugar, se filma en un estudio, en fin. Cada tanto hacen alguna grabación en el propio sitio, ¿no? Sí, exactamente. En ocasiones especiales, como cuando visita algún físico famoso, en particular Stephen Hawking, que en movilidad restringida vienen a nuestro campus a filmar. Pero en general se filma en un estudio en Burbank que está a unos minutos de acá. Enseguida, si te parece, ya nos concentramos en la noticia. El jueves pasado, desde Estados Unidos, un grupo de científicos informó que... Y vayamos entonces a lo que ocurrió el 14 de septiembre del año pasado, porque esa fue la fecha, ¿no? Exactamente. ¿Qué verificaron ustedes ese día? ¿Cuál fue el acontecimiento? El 14 de septiembre fue el momento en que una onda gravitacional que había estado viajando por 1.300 millones de años atravesó la Tierra y fue detectada por nuestro experimento, que recién en realidad había sido prendido unos días antes. La magnitud, la escala de lo que ocurrió es difícil de comprender, pero para hacerse una idea, cuando
el evento que produjo esta onda ocurrió, en la Tierra aún no había formas multicelulares de vida. O sea, había solo células. Fue hace 1.300 millones de años que dos agujeros negros se encontraron y finalmente colisionaron y se fusionaron. Esto es un evento cataclísmico que liberó una energía que es equivalente a 3 masas solares. Si se agarrara el Sol y se lo convirtiera totalmente en energía, si se lo evaporara, este evento produjo 3 veces esa magnitud de energía. La potencia que equivale a eso es 50 veces más que la de todas las estrellas juntas. Entonces estos dos agujeros negros, uno tenía 35 veces la masa del Sol, o sea, 35 veces el peso, digamos, la masa de nuestro Sol. El otro tenía 30 aproximadamente, y se fusionaron en un agujero negro final que tenía 72 veces la masa del Sol. Este gran emisión de energía se propagó en forma de ondas gravitacionales, viajó, como les contaba, por 1.300 millones de años. Mientras que viajaba, la vida sigue evolucionando, salieron los dinosaurios, murieron los dinosaurios, surgimos nosotros, desarrolló la civilización, eventualmente llegó Einstein, se le ocurrió esta idea puramente a puro pensamiento, desarrolló esta teoría que describe exactamente este fenómeno que ocurrió tan lejanamente en tiempo y espacio y tan lejano en la experiencia común. Y justo pasó el tiempo, murió Einstein, se construyó este experimento y ahí coincidió que llegó la señal a la Tierra justo para que nosotros la detectáramos. Tengo una cantidad de preguntas y capaz que para algunas de ellas te pido respuestas más breves. Por ejemplo, ¿qué pasó entre el 14 de septiembre del año pasado y la semana pasada? ¿Por qué recién el anuncio se hizo ahora en febrero? Es muy difícil estar convencido de que la señal que detectamos corresponde a una onda real por diferentes razones. Y no podíamos hacer un anuncio de esta magnitud hasta estar completamente seguros. Llevó varios meses estudiar todas las posibilidades y convencernos 100% de que esto es un evento real, y cuando estuvimos listos se hizo el anuncio. Otra consulta en este caso llega desde la audiencia. Juan Carlos quiere saber cómo hicieron para calibrar los rayos láser de modo de que pudieran detectar algo tan ínfimo como lo que tú estabas describiendo, ¿no? Hay todo un grupo de las 1.000 personas que trabajan en LIGO, hay un subgrupo dedicado a calibrar, así que esa es una muy buena pregunta. Básicamente, para simplificar, lo que hacemos es simular lo que pasaría si viniera una onda que sabemos de qué magnitud es, y vemos qué señal obtenemos, y de esa forma podemos calibrar nuestra señal. Uh-huh. Sí, el propio hecho de que se haya construido una máquina con esa sensibilidad ya es un gran avance para la ciencia y la tecnología, pero vayamos a la importancia de lo que ustedes acaban de comprobar. A los efectos de la comprensión del universo, ¿qué trascendencia tiene esto? Bueno, esto es en sí mismo el descubrimiento es extremadamente valioso como confirmación de la teoría, de estas predicciones de la teoría de la relatividad general. Estamos observando por primera vez el aspecto más dinámico y más interesante del espacio-tiempo. Nos gusta la analogía, por ejemplo, de que hasta ahora conocíamos es como si conocer lo que es el mar en un día calmo y de repente observar un tsunami. Y esto abre un montón de oportunidades a futuro para estudiar la estructura del universo y la dinámica de la gravedad. Pero aparte de eso, la principal relevancia de esta Tierra ya ha disminuido de forma tal que el efecto que tiene es el de cambiar una distancia de 4 kilómetros
solo local, mil milésima del tamaño de del núcleo de un átomo. ¿Podrías repetir ese dato? Porque justo hubo una pequeña distorsión en la comunicación. El efecto, cuando llega aquí a la Tierra, decías, en una distancia de ¿de 4 kilómetros es cuál? Sí, es una milésima del tamaño del núcleo de un átomo. Uh-huh. Es inconcebible casi lo débil que es este efecto. Por eso mismo debimos construir el experimento que sin duda es el experimento más sencillo que nunca fue construido. Y la razón por la que utilicé 4 kilómetros como ejemplo es porque nuestros experimentos utilizan brazos, digamos, de 4 kilómetros y tratan de ver la diferencia a medida que pasa la onda, cómo cambia el largo de estos brazos a medida que pasa la onda. Y entonces la precisión que se necesita es medir una distancia que es, como le decía, 1000 veces más chica que el tamaño del núcleo de un átomo. Para mí, que trabajo en esto, es inimaginable la precisión que se consigue. Y para eso se construyó 2 laboratorios, uno ubicado en Luisiana, en el sur de Estados Unidos, y otro en el estado de Washington, en la esquina noroeste de Estados Unidos. ¿Cómo funcionan esos 2? Sí, exactamente. Porque la señal es tan pequeña, lo que significa es que nuestros instrumentos van a estar llenos de ruido. Nuestros instrumentos son tan sensibles que cualquier cosa los disturba. Puede ser las olas en la playa, puede ser un terremoto en la otra punta, al otro lado del mundo, puede ser un camión a kilómetros de distancia, puede ser una persona caminando, lo que sea. Todo genera pequeñas señales en nuestros instrumentos. Eso significa que estar convencidos de que hay una señal verdadera, una señal que corresponde a una onda gravitacional, no es suficiente tener un único experimento en una única. Esa es la principal razón por la que hay 2 de estos aparatos que son prácticamente clones el uno del otro, pero están lo más lejos que lo pudieran poner dentro de Estados Unidos, uno al sureste y el otro al noroeste. Entonces, al momento de analizar los datos, una onda gravitacional que pasa a través de la Tierra va a generar prácticamente la misma señal en ambos detectores al mismo tiempo, mientras que el ruido y otras influencias del ambiente que no nos interesan son locales, o sea que no van a estar correlacionados, y eso nos permite detectar estas señales que son extremadamente débiles. Y la clave para esa medición es la luz, ¿no? El láser. Sí. Los aparatos son un dispositivo que se llama interferómetro. Es fácil de entender, es un rayo láser que se dispara hacia un espejo que refleja la mitad de la luz y deja pasar la otra mitad. Entonces, la mitad del rayo láser viaja a través de un brazo, eso es un brazo un túnel en vacío que no tiene aire ni nada, viaja a través de ese túnel por 4 kilómetros, llega a un espejo, rebota y vuelve hacia atrás, mientras que la otra mitad viaja por un túnel igual pero perpendicular. La estructura de estos experimentos es como si fuera una L, pero cada brazo, digamos, tiene la misma distancia de 4 kilómetros. Entonces la mitad del rayo láser viaja por un brazo, la otra mitad viaja por el otro, rebotan y se vuelven a encontrar en el centro. Y si los 2 brazos tienen exactamente el mismo largo, el aparato funciona de tal manera que la luz se cancela, o sea que no sale, no detectamos ninguna luz escapando este dispositivo. Sin embargo, una pequeñísima diferencia en la distancia de los 2 brazos, o sea, que es exactamente lo que produce una onda gravitacional. Una onda gravitacional va a pasar a través del experimento y va a encoger uno de los brazos y alargar el otro. Eso ocasiona que la luz
viaje demore más en un brazo que en el otro y al volver a juntarse ya no coincide exactamente, no se cancela y eso permite que se detecte. Entonces, de esa manera, utilizando láseres, podemos medir diferencias de distancia que alcanzan la sensibilidad que necesitamos. Son lo que les contaba, una milésima del tamaño del núcleo de un átomo. En la noche del 14 de septiembre de 2015, en Estados Unidos, un grupo de físicos se vio sorprendido por un ruido que aparecía en sus instrumentos de medición. Sus aparatos habían logrado detectar por primera vez las ondas gravitacionales y habían convertido su señal en sonido para poder observarlas y estudiarlas. Era, a fin de cuentas, la comprobación de un fenómeno que Albert Einstein había predicho 100 años atrás en su célebre teoría de la relatividad general. El hallazgo se hizo público recién el jueves pasado y, según la comunidad científica internacional, abre una nueva era en la astronomía y permitirá estudiar objetos que hasta ahora eran totalmente invisibles. Un joven uruguayo fue partícipe de este hito junto a otro millar de expertos de varios países que integran el proyecto LIGO, también conocido como Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales. ¿Cómo se llama? Maximiliano Issi. Vive y estudia en Los Ángeles, California, Estados Unidos, desde el año 2009 y forma parte de este proyecto desde hace 2 años. Hoy estamos en comunicación con él para conocer su historia y sobre todo para desmenuzar la importancia de esta noticia que tanto dio que hablar en estos días. Maximiliano, ¿qué tal? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias por invitarme. Es un placer compartir el entusiasmo de este descubrimiento histórico con ustedes. Con Maximiliano estamos conversando videoconferencia mediante, así que quienes siguen la emisión de En Perspectiva en enperspectiva.net pueden verle la cara, pueden notar que luce bien despierto, pese a que allí tienen 5 horas menos, ¿no? Sí, son 3:20 de la mañana, sí. ¿Todavía no te fuiste a dormir? Tuve que... la ciencia nunca duerme, así que acá estamos. Maximiliano, antes de consultarte sobre los hallazgos estos que se informaron la semana pasada, me parece que sería bueno conocer, averiguar cómo fue que tú terminaste involucrado en este proyecto. Tú eres uruguayo, terminaste secundaria aquí en el Liceo Seminario y después te fuiste a estudiar a Estados Unidos. ¿En aquel momento ya sabías que te ibas a dedicar a la física? Sí, yo descubrí, digamos, mi pasión por la física ya en bachillerato. Sabía que era lo que me gustaría dedicarme a este campo, pero lamentablemente me parecía que en Uruguay no era viable, así que iba a estudiar ingeniería, que era lo que me parecía lo más cercano al tema. Pero cuando surgió la oportunidad de venirme acá a Estados Unidos, cambió un poco el panorama y entonces decidí dedicarme enteramente a esto. Uh-huh. ¿Y por qué Estados Unidos? Estados Unidos y Europa y recientemente Asia también son los focos de la actividad científica. Así que venir acá a seguir este sueño era lo que daba la oportunidad, ni me lo cuestioné. Eso dicho, en realidad yo nunca tuve el plan de venirme acá a estudiar a Estados Unidos. Fue solo mi último año de bachillerato en el seminario que me enteré sobre la oportunidad de becas y me postulé y bueno, terminé haciendo mi carrera aquí y ahora estoy haciendo mi doctorado aún en California. En el 2010 ingresaste en la Loyola Marymount University de Los Ángeles, justamente para estudiar física y matemática aplicada. ¿Cómo resultó esa primera parte entonces?
Bueno, una experiencia única. Es difícil de transmitir lo que significa venir acá, no solamente porque es una cultura totalmente diferente y por todas las oportunidades que se me presentaron, sino porque también se me dio la oportunidad de interactuar con gente de todo el mundo, aprender sobre diferentes culturas, viajar a diferentes continentes y eso es invaluable, te abre la cabeza de una manera tremenda. Y bueno, y aparte de eso, como les decía, las oportunidades acá, lo bueno que tiene es que si uno le pone esfuerzo, existen muchos puntos de apoyo, becas o pasantías o lo que sea que me han permitido ir creciendo profesional y personalmente, creo yo, de una buena manera.